y de ahí descender pues a los espacios, a las geografías físicas y a las geografías humanas. Sin embargo, eran como que unos aprendizajes pues en cierta medida complicadas. Si vemos las primeras cartillas, los primeros textos, pues era sumamente complejo en este sentido poder hacer la relación sobre las disciplinas, sobre cómo plantear, por ejemplo, el nexo que hay entre la geometría y la geografía. Por eso quizá después más adelante se simplificaron y se le quitó esta noción y se empieza ahora, decía yo aquí, de lo conocido a lo desconocido, que se cambia en el currículum de la enseñanza de la geometría, de la geografía, se quita los aspectos de la geometría para iniciar con el conocimiento del medio. Quizá fueron de los avances que tiene la pedagogía en el siglo XIX. Ya vamos a ver que avanzado en el XIX ya se plantean incluso en los congresos aquí de educación que para la enseñanza de la geometría, de geografía, perdón, estoy diciendo varias veces geografía, desde luego, se tiene que llevar a los alumnos a conocer los alrededores del lugar donde ellos viven. Entonces yo incluso señalo aquí que es de lo conocido a lo desconocido. Entonces dice, el alumno hará la carta geográfica o el mapa de su escuela, hará de su pueblo, después de su estado, de su país, luego de su continente y del país. Como si se empieza a cimentar de otra manera la enseñanza. Serían en ese sentido los pasos, el avance pedagógico que yo encuentro a partir de estos textos. Y ya desde luego, decía yo, el gran brinco va a ser con el siglo XX, cuando ya surge un libro especializado que va a ser el Atlas, que es un texto en ese sentido que está compuesto por cartas geográficas. Ya con las posibilidades que tuvo en el siglo XX la impresión de que se pudieron imprimir textos, cartas geográficas a colores, pues vamos a ver que esto ya cambió completamente. Ya los textos geográficos de inicios del 20 pues ya son muy similares a los actuales, ¿no? Que trae una carta geográfica a doble plana y atrás explicación, lo cual pues contribuyó en mucho a los alcances. Yo también quisiera señalar, dirían, ¿por qué ocuparnos o por qué un maestro o un normalista se puede interesar por estas nociones o esta enseñanza de mapas del siglo XIX? Yo encuentro aquí que podría haber algunos, ¿cómo los animaría yo en cierto momento? En principio, yo creo que es importante que los profesores sepamos algo de historia de la educación. Es nuestra profesión, son como los antecedentes, y creo yo que en nuestra formación pues siempre debemos de tener estos elementos. Y de alguna manera pues ya no tenemos el discurso, afortunadamente creo yo que se ha cambiado, se ha transformado esta historia de la educación que se hacía mucho en cifras, en planes y programas, para pasar pues más a ejemplos, hablar más de esta historia de la educación en la cual vemos a libros, vemos a profesores y vemos a alumnos. Entonces, en esta medida, yo siento que, pues aunque pongo algunos ejemplos, pero estoy de alguna manera aportando a conocer cómo se enseña en un cierto momento. Y esto como que podría interesar o debería formar parte pues, de la formación de los futuros profesores. Yo pienso que un profesor que va a enseñar historia o va a enseñar geografía o incluso que va a ir a instrucción primaria manejando las diferentes materias, pues debe de llevar un curso o dos sobre el pasado, sobre la enseñanza en esta medida. Y desde luego también más adelante, por ejemplo, ya para lo que es en lo que yo me ocupo sobre la enseñanza de la historia, pues la geografía es un elemento en ese sentido muy valioso. En este momento estoy dirigiendo una tesis de una de mis alumnas en la cual está viendo cómo los profesores de historia utilizan los mapas históricos. Es algo que pues todos sabemos que los libros de historia también contienen mapas, y el mapa histórico pues debe contribuir a crear ciertas nociones en el alumno. Pero a mí me llama la atención, y por eso lo veíamos con la alumna, queremos documentar en qué momento los profesores cuando enseñan historia utilizan los mapas, qué conocimientos están reforzando, para qué lo utilizan. Yo espero que cuando ya termine pues podamos tener algunos ejemplos sobre la cuestión. Es muy complicado, ¿no? Todos sabemos que el saber sea súper especializado, cada día pues tenemos preguntas nuevas
Sin embargo, en la medida en que vayamos al aula, en la medida en que tengamos nuestros libros, nuestras fuentes, nuestros referentes, pues yo creo que vamos abonando hacia este conocimiento de lo que nos preocupa en este sentido. Y no sé, que seamos capaces de emocionar, de transmitirlo a los futuros profesores de geografía, los profesores de historia, pues a cuando menos llamarles la atención, ¿no? Compartir con ellos lo que estamos haciendo. Esto que hacemos, pues les digo, lo hacemos pues pensando sobre todo en nuestros docentes, tanto los de la Universidad Pedagógica como también pues en aquí los de la Roma Superior. Nosotros en la maestría en desarrollo educativo, pues vamos a ver que la mayoría de nuestros alumnos son profesores en servicio, de todos los niveles. Tenemos desde preescolar hasta los de universidad. Y en esa medida, pues ellos están preocupados o han elegido la historia de alguna medida, de alguna manera. Entonces, si les vamos dando algunos elementos, pues creo yo que podríamos de alguna forma ir fortaleciendo la enseñanza de esta disciplina que para los alumnos de nosotros pensamos que es fundamental en la formación pues, de los alumnos. Sí, un paréntesis nada más para comentar que, regresando a la parte original del cuestionamiento acerca de la importancia de la geometría y de la astronomía, de repente se me ocurrió pensar que esto estaba dado a partir de que para poder plasmar de un globo terráqueo tridimensional a un plano bidimensional se requiere de una proyección cartográfica y por tanto de un modelo matemático donde la geometría es fundamental para poder trazar con el menor número de distorsiones o de errores el espacio geográfico como tal, ¿no? Y en esto cobra relevancia las proyecciones cilíndricas, específicamente la de Mercator, cuando en 1569 hace su modelo matemático y pone al mapa, al planisferio, a la Tierra, como hoy la conocemos. Hoy les decimos a los chicos, para mañana un mapa, y traen un mapa de proyección cilíndrica de Mercator, la de 1569, sigue vigente, es interesante. Sí, y es curioso, ¿no? A pesar, bueno, aquí en la Universidad Javier Rodríguez Ledesma ya ha escrito varios artículos criticando todavía eso, precisamente porque pues ya se veía que la proyección esta que se hace del planisferio es como que tiende mucho a favorecer hacia el norte. Es efectivamente eurocéntrica, sí. Y ahí justamente se reafirma la concepción que señalabas hace un rato cuando hablabas de lo político que tiene el mapa en general, ¿no? La idea, lo importante era ver primero que nada Europa, y eso te queda a la vista. Corta, el Ecuador no queda a la mitad, no aparece la Antártida, y entonces hay toda una intencionalidad de manejar la información de lo que quiere la gente plasmar en el mapa, ¿no? Probablemente ese sea